Ya. Buenas noches con todos. El día de hoy vamos a exponer nuestro trabajo final de Fisiología del Trabajo, denominado Fisiología del Trabajo en Condiciones Diferenciadas. Los integrantes del grupo son Martí Corena Rodríguez Valeria Tania, Mendoza Cárdenas Israel Paul, Rosel Fernández Manuel Fajet y Saldarriaga Zanoni Juanita Ferreira. Siguiente. Bien, la fisiología del trabajo es una disciplina que analiza y estudia el proceso adaptativo del ser humano al momento de realizar una actividad laboral, el cual nos permite determinar cuál es su máxima capacidad en un puesto de trabajo sin poner en peligro la salud del trabajador. Sin embargo, al momento de relacionarlo con las condiciones diferenciadas de trabajo, nos va a permitir observar cómo el ser humano es más vulnerable a los cambios de entorno, como es el caso de de la aclimatación de un trabajador que ingresa a un puesto más de 2.500 metros sobre el nivel del mar. Además, es importante señalar que en el proceso de adaptación, el organismo emite una respuesta ante agentes estresores, desencadenando así reacciones fisiológicas en diferentes niveles, como a nivel pulmonar, con la hiperventilación, a nivel abdominal con vómitos, dispepsia, entre otros. Siguiente. Por otro lado, también se debe de resaltar el trabajo en diferentes turnos, resaltando el trabajo nocturno, el cual afecta el ritmo circadiano del trabajador, produciendo efectos adversos tanto físicos como psicológicos, como la fatiga nerviosa, la astenia física, el insomnio, las cuales además van a repercutir en el desarrollo de sus actividades. Es por ello que se realiza ese trabajo con la finalidad de poder describir el proceso de adaptación del trabajador a las diversas condiciones a las que se ve expuesto en el momento en el que realiza sus actividades laborales. Siguiente. Continuando con la presentación, vamos a hablar de la fisiología del estrés y la respuesta hormonal, ¿no? La OMS, según la definición de este año, de 2023, define el estrés como un estado de preocupación, tensión mental, que es ocasionado por una situación difícil. Esta también está categorizada en el estrés agudo episódico y el estrés crónico. Bueno, esa es una represión esquemática del nivel de resistencia normal de una persona, los procesos y los síntomas implicados en la fisiología del estrés, ¿no? Primeramente hay una reacción de alarma que se divide en dos, en el choque y el contrachoque, siendo el choque un estado donde podemos estar con taquicardia, pérdida del tono muscular, cambios en la presión sanguínea y en la temperatura, eso a nivel del hipotálamo hipófisis, y el contrachoque a nivel de glándulas suprarrenales, hiperactividad, hipertensión, hiperglucemia y también cambios en temperatura como es el aumento. Luego viene la fase de resistencia, que es una adaptación al estresor, una reducción de los síntomas y un incremento de las funciones de reconstrucción anabólicas. Y por último, la fase del agotamiento. Eso es cuando hay una exposición prolongada a estresores severos o pérdida de adaptación y reaparecen los síntomas de la fase de alarma y en algunos casos extremos la muerte. Hay dos sistemas fisiológicos importantes en cuanto hablamos del estrés. A nivel del sistema simpatoadrenal, el control por la inervación simpática, en la actividad de la médula glándula adrenal, secreción de catecolaminas, adrenalina y noradrenalina, y la función de emergencia estrés hormonal, ¿no? Descrita por Cannon, por Levy, que mostraron su influencia por diversos estímulos psicosociales. A nivel tributario adrenocortical, tenemos el control por la hormona ACTH descargada de la pituitaria, la actividad de la corteza de la glándula adrenal, la secreción de cortisol, los metabolitos y la relación entre actividad emocional y adrenocortical. A mayor tensión nerviosa, mayor actividad. Entonces, como un resumen de esto, ¿no? Tenemos un estímulo, estresor que puede ser endógeno o exógeno, que esto puede ser metabólico, fisiológico, infeccioso, inflamatorio, emocional, entre otros. Va a haber una respuesta endocrina, una neuroendocrina a nivel de hipotálamo, ¿no? Donde tenemos el factor liberador de la corticotropina. A nivel de la adenohipófisis también vamos a agregar ACTH, que también a nivel de la corteza adrenal va a empezar a secretar glucocorticoides como el cortisol, aumento de la hormona de crecimiento por la leptina, encefalina y las betas endorfinas, ¿no? Y esto del cortisol va a ocasionar daño a nivel de las neuronas en el hipocampo, acción de fagocitos, linfocitos, B, T y los natural killers, y aumento de la glucosa en la sangre. Después también
la respuesta psicológica, activa emociones, miedo, ira, tristeza, que esto también depende del estímulo, de estrategias para afrontarlo, etapas de desarrollo evolutivo, apoyo social. Estas emociones pueden volverse en estrés agudo, estrés crónico, siendo el estrés agudo caracterizado por ansiedad y miedo y el estrés crónico ánimo depresivo, que a su vez va a estar asociado al sistema inmunitario debido a la respuesta inmunitaria, donde hay un compromiso, vulnerabilidad a infecciones, ya que baja las defensas, ¿no? Aumenta lo que es el riesgo de úlceras, aumenta el tamaño de las glándulas adrenales, el tamaño del timo, los es disminuido, hay arritmias y hay hipertensión. Entonces está asociado también a enfermedades inmunológicas y a depresión. ¿Para qué podemos estudiar esto para poder hallarlos en la intervención? ¿Cómo hacemos una intervención para estos? A nivel de empresa, podemos ordenar los pasos para llevar a cabo la intervención. Compromiso de la dirección, identificar, analizar y valorar las causas del estrés, estudio, propuesta de soluciones, diseñar la intervención, llevar a cabo, seguir, controlar y evaluar la prevención. A nivel preventivo en la organización tenemos que hacer un rediseño del sistema de trabajo, de información y comunicación, sistema de regulación de conflictos y estilos de mando. Y a nivel de individuo, una formación sobre el funcionamiento interno, ejecución de trabajo, resolución de conflictos, y a nivel terapéutico ya buscamos servicios de apoyo médico o psicológico. Bueno, bueno, ahora hablaremos sobre las características fisiológicas del sueño, como tal, pero para ello comencemos con la definición de lo que es esto. Vamos a ver que consiste en un estado fisiológico que conlleva la abolición periódica de la conciencia vigil y la reducción de la respuesta a estímulos ambientales. Es una conducta diferente a la vigilia con la que se relaciona íntimamente, ¿no? La vigilia y el sueño se integran en un conjunto funcional denominado ciclo vigilia-sueño, cuya aparición rítmica es circadiana y resulta de la interacción de diferentes áreas a nivel del sistema nervioso. Vamos a ver que el ritmo circadiano es una regulación subyacente a un ciclo fisiológico de 24 horas que incluye metabolismo, temperatura corporal, secreción de hormonas y patrones de sueño en el ser humano. Y vamos a ver que el desarrollo de los estados de sueño vigilia es un proceso dinámico y dependiente de la edad y directamente relacionado con el desarrollo del sistema nervioso central. Siguiente diapositiva, por favor. Vamos a ver que los ciclos de los sueños, el recién nacido, son distintos a un lactante mayor con ciclos de vigilia que producen varias veces al día. A los 4 o 6 meses el ritmo de sueño vigilia aparece cada 24 horas y esta tiene una distribución variable a lo largo de los años. Vamos a ver que los estados de sueño del comportamiento de la actividad motora y la actividad eléctrica se van a dividir en tres. El sueño REM, que es en presencia de movimientos oculares rápidos; sueño activo, que es un sueño activo con movimientos oculares rápidos, como mencionado, desincronizados; y el sueño no REM, en el cual es un sueño tranquilo, lento y sincronizado. Y también tenemos el sueño transicional con características parciales de uno y otro. Y vemos que estos estados reaparecen periódicamente con una organización temporal previsible, y vamos a ver que también la duración del sueño va a variar en cuanto a la edad, el estado de salud y el estado emocional y de otros factores. Siguiente diapositiva. Vamos a ver que el sueño como tal va a tener diferentes cambios en los diferentes sistemas, ¿no? Por ejemplo, cuando hablamos de cambios fisiológicos cardiovasculares que se producen durante el sueño, vemos que, al igual que otros sistemas orgánicos, es un funcionamiento diferente, ¿no? En el sueño es la relación de la vigilia. Durante un sueño lento hay hipotensión, bradicardia y una reducción en la resistencia vascular periférica, así como también una reducción en la eyección cardíaca en comparación con la vigilia. Vamos a ver que la bradicardia se origina fundamentalmente porque hay un aumento de la actividad parasimpática vagal, y también vemos que se explica por la reducción del gasto cardíaco y la resistencia vascular, dada por una vasodilatación de vasos periféricos. Y vamos a ver que, por otra parte, también esta disminución de frecuencia cardíaca se atribuye a un ritmo circadiano independiente del sueño. Siguiente diapositiva. Cuando hablamos de cuáles son los cambios fisiológicos que se producen en la respiración, vamos a ver que en la vigilia es un estímulo potente para la ventilación, el cual es bastante independiente de los estímulos aferentes centrales o periféricos que son provenientes de quimiorreceptores. Durante el sueño, sin embargo, la respiración depende de una manera crítica del buen funcionamiento de señales provenientes de los quimiorreceptores. El ritmo respiratorio disminuye durante el sueño debido a una disminución del metabolismo basal
y por los cambios que ocurren en el control neural de la respiración. Vamos a ver que durante el sueño lento, la frecuencia respiratoria es regular y levemente más baja que en la vigilia. Por otro lado, la respiración en el sueño lento es ligeramente más profunda que en la vigilia, ya que el volumen de aire inspirado es solo un poco mayor. Siguiente diapositiva. Ya, ahora vamos a ver cuál es la relación entre el sueño y la temperatura como tal, la temperatura corporal. Vamos a ver que es una variable fisiológica compleja cuya regulación está controlada por el sistema nervioso autónomo y está sujeta a variaciones provocadas por múltiples causas externas e internas. Hora del día, estación del año, edad, estado de salud, nutrición, ciclo menstrual y otros ritmos biológicos. Vamos a ver que la temperatura como tal va a sufrir oscilaciones de su valor a lo largo del día, que va a ser controlado por un marcapaso circadiano interno, se sabe que la temperatura comienza a subir a primera hora de la tarde, alcanzando sus valores más elevados alrededor de las 8:30, para luego comenzar a descender progresivamente hasta bajar sus valores bajos entre las 3 y las 6 de la mañana, ¿no? Siguiente diapositiva. Ya, ahora vamos a ver algunos de los efectos endocrinológicos que se producen durante el sueño. Es conocido que la secreción de numerosas hormonas sigue un ritmo circadiano que puede o no estar asociado al ciclo sueño-vigilia. Por ejemplo, la hormona del crecimiento, que es secretada por la hipófisis bajo la regulación del hipotálamo, mediante el factor de regulación de esta hormona, vemos que su secreción se produce al principio de la noche en relación a la presión al primer episodio de sueño, no REM, alcanzando niveles hasta 60 nanogramos por mililitro con una correlación entre el tiempo transcurrido en sueño lento y la cantidad de hormona del crecimiento secretada en la sangre. Vamos a ver que con la edad, tanto la proporción del sueño lento como la cantidad de secreción de hormona de crecimiento disminuye progresivamente. En cuanto a otra hormona como la prolactina, vamos a ver que esta aumenta de forma continua durante la noche y alcanza la concentración máxima antes de terminar el periodo de sueño, entre las 5 y 7 de la mañana. En el caso de la adrenocorticotropina y cortisol, vamos a ver que estas hormonas, más que todo, están controladas, se modulan durante el ciclo sueño-vigilia, siguiendo un ritmo circadiano, ¿no? El primer pic de secreción se produce en las últimas horas de la noche y los niveles más altos se alcanzan durante el día. Y cuando hablamos de la hormona como la tirotropina, vamos a ver que los niveles de esta hormona, u hormona estimulante de tiroides también llamada, son bajos durante el día, comenzando a elevarse a las últimas horas de la tarde, alcanzando su máximo al comienzo del sueño. De hecho, estudios de privación de sueño han demostrado una clara asociación entre el sueño y la secreción o la hormona estimulante de la tiroides. Vamos a ver que durante la privación se produce una secreción esta hormona del 200 mayor que durante el sueño, demostrando que el sueño tiene un efecto inhibidor de la secreción de esta hormona. Y en cuanto a la testosterona y la hormona luteinizante, vamos a ver que estos tienen un ciclo de secreción asociado al sueño. La secreción de testosterona aumenta al principio del periodo de sueño, asociada al primer ciclo de sueño, y se mantiene elevando durante toda la noche. Y vemos que la luteinizante sigue un ritmo similar asociado a un primer ciclo de sueño REM, aunque los cambios de concentración duran durante las 24, que son menores a las 24 horas. Siguiente diapositiva. Y algunos efectos que tiene el sueño o algunos cambios que se producen en el sistema inmune, vamos a ver que los cuadros febriles se asocian a un aumento del sueño. Hay distintos estudios, tanto en personas como animales, que han demostrado que la fiebre produce un aumento de sueño lento en la fase N3 del sueño no REM, así como una disminución del sueño REM. Se sabe que además que los efectos de infección sobre el sueño no son debidos exclusivamente al aumento de la temperatura corporal, y es que experimentalmente se ha podido separar la respuesta pirógena de la respuesta del sueño. Hoy en día, que los efectos de infección sobre el sueño son desencadenados por la participación de determinadas citocinas producidas por el sistema inmune. Eh, a continuación, por favor. Bien, continuando con la exposición, vamos a hablar acerca de las características fisiológicas de adaptación a la altura. En el mundo existen aproximadamente 140 millones de personas que viven o trabajan sobre los 2.500 metros sobre el nivel del mar. Esta condición geográfica produce una hipoxia hipovárica, la cual se define como disminución en la presión barométrica total, originando una reducción del oxígeno inspirado secundario y un consecuente descenso del aporte de oxígeno a los tejidos. Existen otros factores ambientales adicionales que acompañan esta condición de hipoxia hipovárica, como las bajas temperaturas y humedad, aumento de vientos y de radiación también. En la gráfica podemos ver algunas de las ciudades de mayor altitud
con mayor población, ¿no? La Rinconada en Perú, Cerro Pasco en Perú, y Huizhuang en China, ¿no? Que está a más de 5.100 metros sobre el nivel del mar. La siguiente, por favor. Bien, la exposición a hipoxia hipobárica puede dividirse en tres modalidades. La exposición aguda se denomina la condición en la que los sujetos se exponen por un periodo corto de tiempo, horas o días, a altitud geográfica, siendo esta situación más frecuente en turistas y montañistas. La exposición crónica es propia de la gente que vive en estas zonas, ¿no? O que reside por temas de trabajo, ¿no? La exposición crónica intermitente se refiere a las personas que no viven permanentemente en la altitud, sino que se desplazan a esta por corto tiempo, horas o días, y luego descienden a nivel del mar, ¿no? Para un descanso, que puede ser hasta un mes, manteniendo esta intermitencia por un periodo prolongado. Este tipo de exposición es característico de los trabajadores, de observatorios, policía de carreteras y también de los mineros, ¿no? La hipoxia hipobárica provoca en los seres humanos una serie de cambios en los procesos fisiológicos tisulares y bioquímicos habituales con la finalidad de compensar la disminución del contenido de oxígeno en el organismo. Los efectos de la exposición a las grandes altitudes se manifiestan a nivel sintomatológico a partir de los 2.500 metros sobre el nivel del mar y se intensifican conforme se incrementa la altura geográfica. La siguiente, por favor. Bien, vamos a hablar de las respuestas endocrinas y fisiológicas a la hipoxia. Fisiológicamente, la hipoxia por gran altitud afecta especialmente al cerebro y a los pulmones a través de un incremento de la actividad simpática y el incremento de la permeabilidad capilar en el endotelio, produciéndose edema. Esta exposición también conlleva cambios a nivel hormonal. Uno de ellos es el incremento de la eritropoyesis, debido a la activación de la hormona eritropoyetina, la cual es activada por la disminución parcial de oxígeno debido a una hipoventilación, producto de una reducción de la sensibilidad del centro respiratorio al CO2 circulante en sangre. Su función es estimular la proliferación y diferenciación de los precursores eritroides en la médula ósea para la producción de glóbulos rojos. La siguiente, por favor. Aclimatación y adaptación a la altitud. El término aclimatación se refiere al proceso de acondicionamiento fisiológico y molecular que en este caso sucede ante la exposición de una hipoxia hipobárica. Este proceso de aclimatación dependerá de tres factores: de la rotación propia del individuo, de la altitud de la exposición y la permanencia en esta. En la fase inicial de la aclimatación se produce una respuesta simpática de los quimiorreceptores del cuerpo carotídeo, ocasionando fundamentalmente el aumento de la frecuencia respiratoria, incremento de la frecuencia cardíaca y elevación de la presión arterial. Esta respuesta asegura el transporte de oxígeno hacia las células y que en su fase tardía incrementa los glóbulos rojos en la sangre. Estos cambios tienen variaciones entre los individuos y en algunos de ellos pueden producirse también alteraciones patológicas, encontrándose descrito en la literatura como una mala adaptación. Sin embargo, en nativos de altura, la ventilación y la respuesta al estímulo hipóxico es menor. En cambio, la fase de adaptación conlleva no solo procesos fisiológicos y moleculares, sino que también requiere una condición genética inmersa en los individuos que se enfrentan a esta exposición. La siguiente, por favor. El mal agudo de montaña. El mal agudo de montaña sucede por la inadecuada adaptación a la altitud en el periodo de exposición aguda. La gravedad es medida a través de la sintomatología por medio del cuestionario Lake-Lewis. En 1927 se describió por primera vez el mal agudo de montaña crónico, ¿no? O enfermedad de Monge por el doctor Carlos Monge Medrano, médico peruano, que ustedes ven en la imagen, ¿no? Este mal agudo de montaña crónico ocurre en algunas personas con una mala adaptación a la exposición crónica a gran altitud, ya sean residentes habituales o nativos.
Esta patología es más severa que el mal agudo de montaña, ya que no existe una recuperación inmediata si es que no se disminuye la exposición. El grado de este mal es evaluado a través del cuestionario de mal de montaña crónico. La siguiente, por favor. Edema pulmonar. El edema pulmonar de gran altitud, o también llamado HAIC por las siglas en inglés, ocurre después de la activación simpática que ocasiona una hipertensión arterial pulmonar, debido a la gran sensibilidad que tiene estas arteriolas en la disminución de la presión de oxígeno, la cual produce engrosamiento de sus paredes, vasoconstricción no uniforme, reducción de flujo sanguíneo en estos vasos arteriales, sobreperfusión focal y regional y el incremento de la presión capilar. Además, se produce un aumento del gasto cardíaco. Todo esto, junto con la disminución de la reabsorción de sodio y agua por los canales de sodio sensibles a amilorida, ubicados en la membrana apical de los bronquioles terminales y alveolos, desencadenan el edema pulmonar de gran altitud. La siguiente, por favor. La eritrocitosis y eritrocitosis excesiva. La eritrocitosis es el aumento de los glóbulos rojos que en un ser humano expuesto a gran altitud, estas células nucleares se incrementan respecto al nivel del mar. Diferentes autores han reportado ese fenómeno como polistemia, poliglobulia, eritrocitosis o polieritrocitosis. La eritrocitosis excesiva es un signo del mal de montaña crónico o de la falta de adaptación a la altura, la cual es causada por una baja saturación arterial de oxígeno y una reducida respuesta ventilatoria de hipoxia. Esta sintomatología se ha visto asociada con mayores niveles de testosterona en expuestos crónicamente a la altura. Sin embargo, un reciente estudio muestra que la eritrocitosis excesiva está fuertemente asociada con una disminución en los niveles plasmáticos del receptor soluble de eritropoyetina y que ello sería un fuerte estímulo para la eritropoiesis. Gracias.